Buenas, vamos a resumir la introducción de este libro, el concepto de religión de Hegel, que son sus lecciones sobre filosofía de la religión, y la introducción es de Arsenio Guinzo. Esta es la edición de Foldo de Cultura Económica, que es del 2022. La idea es resumir esto para que quede las ideas ahí y no se olvide, y entonces en vez de hacer un resumen en papel que lleva más tiempo, pues comentarlo, y de paso, pues si puede servir para otra persona, pues mejor, ¿no? Entonces, este tema es fundamental. Cuando murió Hegel en 1831-32, su filosofía se debatió en torno a la cuestión religiosa, cuando se dividió en la izquierda y en la derecha hegeliana, ¿no? Y es un tema en el que, hemos evolucionado muchísimo y hemos dado como un salto gigante, y ya pues ni siquiera nos interesa el tema de la religión, ¿no? Pero como ha sido un tema que ha ocupado toda la tradición histórica hasta hace un siglo y sigue ocupando parte de todas las sociedades, su vida social gira en torno a la religión. Creo que la propuesta de Hegel es muy interesante porque está justo en un momento de ruptura, cuando comienza la época contemporánea, en el que justamente empieza la crisis, la crisis de la religión, empieza de forma fuerte esa crisis. Entonces, él hace una propuesta para intentar salvar la religiosidad, pero en ese intento lo que hace es hacer una transformación completa del sentido tradicional de la religión, ¿no? Entonces, básicamente pone a la religión como inmanente al propio sujeto, al hombre, al ser humano y a la humanidad, y entonces pues la religión sería una forma de autoconciencia de la sociedad, básicamente, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy interesante la postura de Hegel como crítica interna a la religión. A quien no le interesa la religión, pues claro, digamos que la postura de Hegel es como un poco anticuada, ¿no? Pero digamos que puede ser utilizada como crítica a las posiciones clásicas, porque es un diálogo con esas posiciones, ¿no? Entonces, ya esta introducción está muy bien, es un muy buen resumen de la filosofía de Hegel y de su filosofía de la religión, de Arsenio Guinzo. Entonces, la religión sería la expresión última, más completa, de lo real y del mundo para cada pueblo, cada sociedad o cada civilización. O sea, a lo largo de la historia, las sociedades y las civilizaciones se han representado su mundo y la realidad a través de lo religioso. Entonces, la religión contiene una visión del mundo y contiene una filosofía, ¿no? Para Hegel, la filosofía tiene por contenido lo absoluto. Digamos que es un monismo inmanente y es un movimiento que se autoproduce, o sea, es decir, que no puede haber dualismo, ¿no? Y esto, digamos que lo comparte con todas las religiones, que tienen una fuerza esencial única del universo que luego se despliega a través de fuerzas contrarias, ¿no? La diferencia con respecto a la tradición es que para la tradición lo absoluto es un más allá de lo real mismo. O sea, es decir, que toda la tradición pone lo absoluto como más allá y lo real como más acá. Es un dualismo que viene por lo menos desde Grecia y que se desarrolla fuertemente en la Edad Media entre lo físico y lo metafísico, ¿no? Entonces hay dos términos que son inmóviles y que crean una escisión, ¿no? Entonces, pues la propuesta de Hegel es ver cómo solucionar ese tema y cómo partir de la unidad originaria, ¿no?
Respecto al cristianismo, digamos que la apuesta de Hegel es muy fuerte porque dice que la filosofía es un instrumento más acorde al cristianismo que la teología. La teología es el intento racional de pensar el cristianismo, que nace en la Edad Media y entonces nace subordinada a la dogmática cristiana, o sea, la verdad está aportada a través de la fe, de la dogmática, de las escrituras, de la tradición religiosa, pero el pensamiento racional, digamos que se desarrolla de forma autónoma para fortalecer esa fe y esa dogmática, al servicio de esa fe y esa dogmática, ¿no? Eso sería la teología. Entonces, como se desarrolla como pensamiento autónomo irracional, los argumentos en sí mismos tienen validez, aunque están subordinados a una verdad ya heredada, pues esa teología, digamos que pierde su batalla con el desarrollo de la filosofía en la modernidad, porque la filosofía lo que hace es desarrollar esa argumentación racional, pero con independencia de una verdad dogmática heredada o positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía es mejor instrumento para defender el cristianismo que la teología. Y entonces Hegel convierte a la filosofía en religión, en el sentido en que la religión es la forma de lo absoluto, la forma de lo absoluto son el arte, la religión y la filosofía. La filosofía es forma superior a la religión, pero la religión juega un papel fundamental y convertiría en cierta manera, esto hay que verlo, hay que tomarlo así con cuidado, ¿no?, a la filosofía en religión, pero solo en el sentido en que convertiría a la religión en filosofía. Es decir, que Hegel cree que a través de su filosofía la religión puede llegar a defender el cristianismo mejor que la propia tradición del cristianismo y mejor que la propia teología, que sirve como legitimación del cristianismo histórico, ¿no? Lo cual es bastante pretencioso y supongo que considerado desde el punto de vista del cristianismo como bastante herético, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, él parte de un proceso de desacralización de la modernidad, o sea, que hay una crisis de la religión y de lo sagrado que se desarrolla a lo largo de la modernidad y que en 1800, la época de Hegel, 1800, pues ya se constata justo antes de nacer la época contemporánea. Hay una escisión de lo finito y lo infinito sub más allá y lo finitum más acá. Entonces, para Hegel, lo infinito no es el más allá de lo finito, sino que es justamente lo finito mismo en su caducidad, su negatividad. El perecer, el desaparecer de lo finito es su infinitud. Entonces, para Hegel, lo finito y lo infinito son lo mismo, pero expresado en dos modos diferentes, ¿no? O lo infinito se manifiesta y se despliega como lo finito. Entonces, el hombre y el mundo son Dios mismo en su expresión, Dios mismo haciéndose realidad, ¿no? Esto supone un cambio con respecto al paradigma clásico. Hegel critica toda forma de dualismo porque le parece una forma de impotencia, de parálisis, de nostalgia, y es un subjetivismo. Entonces cree que la modernidad ha creado una escisión absoluta entre ilustración y religión y una impotencia de tener ese sentido sagrado y religioso que necesita el hombre para culminar su vida social, ¿no? La ilustración absolutiza lo finito, convirtiéndolo en una infinitud, en una mala infinitud, y esta mala infinitud no asume ni siquiera el ser pasajero de lo finito, el pasar y el perecer. Entonces, bueno, hay una crítica a la mala infinitud. Este es el tema de los dualismos, o sea, digamos que la ilustración pone el más acá, lo real, como lo absoluto,
como toda infinitud, y entonces lo infinito y lo absoluto solo puede quedar como un más allá inalcanzable. Reproduce el dualismo propio de la Edad Media, donde se ponía una religiosidad trascendente, una gran religiosidad, y sin embargo luego se pensaba el mundo de forma completamente física y material. Y entonces, pues bueno, digamos que el pensamiento ilustrado está atrapado en ese dualismo, y cuando está atrapado en el dualismo lo que hace es, al pasar de una categoría a otra, fijar ambas desde la contraria, ¿no? Entonces piensa la finitud desde la infinitud, desde una falsa infinitud, y piensa la infinitud desde una falsa finitud. Entonces, bueno, pues toda esa crítica que habría que interna de la ilustración, ¿no? Para Hegel lo finito es infinito tanto como lo infinito es finito, y lo finito tiene su verdad o realidad, su consistencia en lo infinito o ideal. Lo finito existe idealmente en lo infinito, en tanto que renuncia a su existencia autónoma y contradictoria en sí misma, momento del infinito. Lo finito tendría una idealidad, tanto como lo infinito tendría una realidad. Sería lo verdaderamente real y la negación de la negación. Entonces lo finito, en sus determinaciones unilaterales y concretas, pretende ser autosuficiente y ser lo absoluto, y falla en ello y perece, se contradice, cada parte se contradice con otras, cada visión unilateral se contradice con otras, y el propio estar en el tiempo hace que desaparezca, pero subsiste el todo como la negación de esa negación, ¿no? Y eso sería lo verdadero. Lo ideal sería lo finito para Hegel. Pues siempre en Hegel está todo al revés, ¿no? Lo ideal sería lo finito, el momento, la contradicción, y lo real sería lo infinito, lo verdadero, la negación de la negación. Por tanto, su idealismo sería un realismo absoluto, ¿no? La modernidad reproduce de forma inconsciente y más crudamente el dualismo medieval entre el más acá y el más allá, que se basa en una necesidad de una trascendencia inalcanzable. La Ilustración, en su afán por reducir todo a un más acá, proyecta a Dios como un más allá inalcanzable. En Francia esta Ilustración se da de forma radical a través de la Revolución Francesa y el ateísmo, el materialismo de corte ateo. Todos los pensadores alemanes, incluido Hegel, rechazan que solo a través de la política se puedan solucionar los problemas de la modernidad, la mediación de los conflictos sociales, y proponen, bueno, pues complementar, están de acuerdo con la Revolución Francesa en sus idearios, pero no en su metodología revolucionaria, y proponen una reforma política que incluya la educación del pueblo, una monarquía parlamentaria, la renovación del derecho, la modernización del derecho, su racionalización, y pues también introducen la religión como mediación de esas fuerzas y como mediación entre el Estado y el individuo, como una especie de ideología nacional, ¿no? O sea, aquí pues hay que ver el modelo que tenían. Bueno, pues el modelo no era el modelo de la época, porque Hegel se educó en un seminario religioso, y la verdad que, bueno, estaba prohibida la filosofía de Kant, y entonces pues ellos tenían muchos problemas, ¿no? para defender sus ideas, pues ilustradas, con las que simpatizaban. Entonces, bueno, pues el modelo es más el modelo griego, el de la ciudad griega, donde la eticidad griega, donde el Estado y la religión forman una unidad, ¿no? Que es como una cosmovisión del ciudadano, en la que, bueno, pues digamos que las leyes, las costumbres, los valores son como sagrados o son respetados por todos, y surgen internamente de esa comunidad, de ese pueblo, y no tienen el problema de la modernidad, que es la disgregación de los individuos, ¿no? Bueno, todo ese tema
está bastante bien tratado, ¿no? Luego tenemos aquí una cita: sin el mundo Dios no es Dios. O sea, Dios es el mundo mismo. Esto sería un poco pues el acercamiento, ahora lo va a explicar a Spinoza, al panteísmo, pero sin panteísmo, porque luego también hay que introducir a la persona, al individuo, ¿no? A la humanidad como máxima expresión de Dios, ¿no? Pero el mundo sería Dios mismo, no es algo externo a Dios, ¿no? La historia comienza con Lessing, que es deísta e ilustrado alemán del siglo XVIII. Entonces propone una unidad absoluta, identitaria del todo, y dice que él, bueno, pues asumió el espinosismo siendo ilustrado y siendo sí, y rechaza todo tipo de dualismo, ¿no? Este panteísmo que nace, que se introduce en Alemania a través de Lessing, luego pues la polémica con Mendelssohn, Jacobi, bueno, es como un secreto público de Alemania. Pues se supone que Herder, Goethe, Schelling profesan este panteísmo de forma secreta, ¿no? Y es Dios como la totalidad. Dios es el mundo, el universo mismo, ¿no? Este panteísmo estaba prohibido porque, digamos que dentro del cristianismo es como una especie de... este panteísmo sería como una especie de materialismo determinista, donde no existe la libertad individual, el libre albedrío, que es una pieza fundamental dentro de la cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces, aunque Spinoza afirma que Dios es el universo, pues eso puede desembocar fácilmente en un materialismo, ¿no? El Dios de Spinoza no es un Dios personal, por eso es lo que decíamos, falta la persona, el libre albedrío, el individuo. No es el Dios de la moralidad, del bien y del mal, que es lo que expresa el libre albedrío, es eso, ¿no? La moralidad, sino el Dios que es la totalidad de lo real mismo, ¿no? Schelling se acerca mucho a esta posición con su idea de lo absoluto como identidad, como indiferencia vacía. Entonces la novedad de Hegel con respecto a la tradición es que recoge esta idea del espinosismo de la sustancia, pero le añade el sujeto, el individuo, como momento esencial, ¿no? Entonces la sustancia tiene que ser sujeto y lo absoluto solo es tal en tanto que es sustancia y sujeto. O sea, no es suficiente ni solo la sustancia ni solo el sujeto, ¿no? Lo absoluto se pone como finitud, como negación. Dios se hace naturaleza, como dice Duque en un artículo, se sacrifica, se hace naturaleza, o sea, es decir, vive y muere, como Jesús, ¿no? Y lo absoluto, por un lado tenemos el momento en que se hace finitud, en que es negación, y luego se supera la finitud como momento de la infinitud, la negación de la negación, y vuelve así, ¿no? Entonces esta tensión interna sería lo absoluto en su despliegue, ¿no? El sentido del mundo, su verdad, es el mundo es la vida divina en su aparición. El mundo es la vida divina en su aparición, en su manifestación. Dios haciéndose mundo, ¿no? Dios haciéndose forma finita. De ahí que lo finito se eleva a su verdad a través del punto de vista religioso. La verdad es la necesidad lógica de Dios y del mundo. Bueno, aquí tenemos como dos caminos, entonces lo finito, su verdad sería lo infinito, lo infinito, lo absoluto. Entonces lo absoluto puede ser visto como filosofía o como religión. Entonces como religión se elevaría ya hacia un punto de vista de la verdad, aunque solo como representación, y sería que detrás de la apariencia de caos del universo está el orden de Dios, ¿no? Y como filosofía, esta verdad de lo absoluto es la necesidad lógica
o, bueno, pues dicho científicamente, la legalidad interna, las leyes internas del universo, ¿no? Detrás del aparente caos del universo, pues está una ordenación lógica o unas leyes del mundo que pueden ser estudiadas y pueden ser expuestas en su verdad, y ese sería el sentido, ¿no?, de la realidad. Hegel habla de la muerte de Dios en el sentido en que muere el Dios de la representación. El Dios de la representación es que hasta su época, pues Dios era considerado como un objeto existente en sí, distinto y dualista con respecto a la realidad material, ¿no? Entonces Dios era el ente supremo, Dios era la verdad, pero como externa a su manifestación en el mundo, ¿no? Entonces muere Dios como más allá, como Dios trascendente, pero permanece Dios como la única verdadera realidad, ¿no? Entonces la modernidad produce a Dios o mantiene a Dios como un más allá inalcanzable y a su vez da muerte a Dios como un ser suprasensible o representado, ¿no? Entonces, bueno, Hegel rechaza a este Dios de la modernidad, quiere plantear una alternativa, es un más allá inalcanzable construido desde un más acá, y rechaza también el ateísmo materialista, que ya estaba surgiendo en Francia en el siglo XVIII, que propone a Dios como una expresión inmanente de lo finito, del mundo material, del propio hombre, simplemente es una expresión ideológica del hombre, ¿no? Dios puede ser considerado como la positividad absoluta o como positividad negativa, en el sentido en que es lo absoluto, aquella positividad capaz de albergar dentro de sí toda negatividad y todo dolor. Es la superación de la negación, ¿no? Esta muerte y resurrección de Cristo, ahora veremos por qué Hegel utiliza siempre estas metáforas de corte cristiano, ¿no? Es la reconciliación del individuo que se sabe humanidad y que como humanidad se sabe expresión de lo divino, ¿no? La muerte es la experiencia del límite de la vida, y con la muerte de Cristo muere por un lado el Dios abstracto, el Padre, Dios Padre, y muere a su vez la finitud separada, el individuo como absoluto, la finitud separada, y nace el Espíritu, ¿no? O sea, muere el Padre, muere el Hijo, y nace el Espíritu a través de la resurrección, que es la comunidad del Espíritu, la comunidad que, reuniéndose a sí misma y haciendo los actos religiosos, conmemora y alaba, y entonces un poco está realizando el Espíritu, que es ese Dios para la propia comunidad, ¿no? Y esto sería la muerte y resurrección, que da lugar a la reconciliación a través de la comunidad. Entonces, para Hegel, Dios es la comunidad humana, es la comunidad religiosa, en tanto que se reúne y hace efectivas las normas, leyes, legalidades, valores de su religión, hace efectivo a Dios mismo. Dios mismo es eso. No es, ahora lo vamos a ver, no es ni el Dios de las Escrituras, ni el Dios de la Iglesia, ni el Dios de la tradición, sino que es la comunidad, y es una comunidad de individuos, además, haciendo efectiva su espiritualidad, ¿no?
Bueno, el problema de la teodicea es la justificación de la divinidad ante la negatividad del mundo, ¿no? O sea, el mundo está lleno de mal, está lleno de caducidad, de mortalidad, y entonces lleno de negatividad, y entonces la teodicea intenta justificar eso, pues a través de su doctrina, ¿no? Bueno, entonces Hegel propone evitar el más allá inalcanzable, y entonces hay una unión total entre lo absoluto y el individuo aquí y ahora. O sea, es decir, el individuo a través de su propia acción inmediata, material en el mundo, está llevando a cabo la efectividad de lo absoluto de Dios, ¿no? Dios como presente. Entonces, bueno, pues ya Kant había dicho que en la religión dentro de los límites de la razón había dicho que la moralidad es la máxima expresión de lo religioso, y que la moralidad, hacer el bien en el mundo, es mayor expresión de religiosidad, por ejemplo, que las escrituras, que se supone que es un poco la base sagrada del cristianismo. La moralidad es más expresión de la religión cristiana que, por ejemplo, la tradición y la iglesia, que también es una de las máximas autoridades. Entonces él no cuestiona esas autoridades, sino que las subordina. Bueno, no las cuestiona porque ya de hecho tuvo problemas pues como para cuestionarlas, ¿no? Ya no le dejaron dar clase de filosofía de la religión como para cuestionar eso, ¿no? Entonces, digamos que la subordina en el sentido en que la verdad de la religión es la moralidad. Entonces la moralidad es tener a Dios dentro de ti mismo, que eso es una postura pues muy acorde con el protestantismo y la reforma moderna, que Dios ya no es una exterioridad, ya no basa su verdad en leyes externas que deben de ser aceptadas de forma dogmática por el creyente y que son propuestas por la Iglesia. Entonces la Iglesia es lo más sagrado dentro de la visión tradicional o dentro del catolicismo, sino que la religiosidad está dentro de ti. Tú como ser humano has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y a través de tu obrar, la libertad, el libre albedrío que te ha otorgado Dios, puedes hacer el bien o el mal. Entonces, si solo hicieses el bien de forma mecánica, como de forma instintiva, como una planta tiende a la luz o como un animal tiende a buscar su comida, eso no sería el bien, porque no podrías hacer el mal. Entonces, para poder hacer el bien tiene que existir la posibilidad de que hagas el mal. Entonces, bueno, ahí todo ese es un poco el entramado sobre el que piensa Hegel el tema este, y le da pues otra dimensión completamente distinta, en el sentido en que asume la secularización de la cultura en la modernidad, y entonces a través de esa secularización, esa crisis de la religión, la teodicea está siendo sustituida en la modernidad por el progreso de la historia. Es decir, que la modernidad lo que dice es que el progreso de la historia, la evolución y la acción inmanente de la humanidad son la justificación del mal y de la negatividad en la historia, ¿no? O sea, es decir, que ha habido grandes guerras, grandes catástrofes, pero a pesar de ello, la humanidad progresa. ¿Y en qué sentido progresa? ¿Y qué supone la moralidad? ¿Qué supone la técnica, el derecho? O sea, ahí es donde estaría el debate, ¿no? Entonces, bueno, Hegel más que... Luego aquí dice Arsenio Guinzo que él cree, bueno, o así lo plantea, ¿no?, que el cristianismo es una filosofía optimista en el sentido en que Dios existe y por tanto le da un sentido al universo, ¿no? Habría que ver en qué sentido esto encaja con la filosofía de Hegel, que es como bastante pesimista, o en el sentido de realista, ¿no?, que siempre el fracaso, la tragedia están presentes, y hay que ver hasta qué punto o Hegel no recoge este cristianismo optimista, porque pone la filosofía como un realismo, aunque sea de corte pesimista, por encima de la religión,
o justamente se permite ese pesimismo tan realista porque subyace este optimismo cristiano, ¿no? Esas serían las opciones. Si es verdad que Hegel toma a la historia universal como la verdadera teodicea, la historia universal sería el tribunal de la razón y el tribunal absoluto, ¿no? Entonces, bueno, este problema del mal se plantea, como hemos dicho, hasta Hegel en la tradición como teodicea, como un problema teológico, y luego a partir del siglo XVIII, XIX sobre todo, pues como un problema de historia, un problema ya secularizado, ¿no? Por ejemplo, en Nietzsche es fundamental todo este problema, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido del mal hay un cambio también respecto a la tradición, en el sentido en que para el cristianismo la inmortalidad individual era el sentido de lo que daba sentido a la vida finita. Entonces, bueno, pues lo finito era lo perecedero, lo caduco, lo sin sentido, lo triste y la inmortalidad. Bueno, y entonces el individuo actuando de forma moral y haciendo el bien en su vida se elevaba más allá de su materialidad, de su vida física y pues como ser inmortal alcanzaba pues la felicidad eterna, ¿no? Entonces, bueno, Hegel rechaza este dualismo porque supone un más allá de la vida física del individuo. Entonces, en la vida física misma tiene que estar desplegado lo absoluto y lo divino. O sea, no hay un más allá como inmortalidad del alma, ¿no? En la historia, entonces, bueno, no hay un Dios externo al sentido del mundo, sino que el desarrollo inmanente o histórico es lo absoluto mismo. O sea, es decir, que igual que se evita el dualismo dentro del individuo entre lo finito y su inmortalidad, su vida material y su inmortalidad, pues en la historia ocurre lo mismo, ¿no? El sentido de la historia es Dios, pero Dios como el desarrollo inmanente de la propia historia, no como el sentido trascendente, como un más allá, como un final, ¿no?, de la historia. Entonces, la razón es la verdad de la historia. Hegel ya ha demostrado que la razón es absoluta, que la razón domina el mundo. Y entonces lo que vendría a querer demostrar es que la historia ha transcurrido racionalmente, que quiere decir que ha habido un desarrollo del espíritu hacia la libertad. Más que el concepto de progreso, yo creo que encaja mejor el concepto de evolución, que puede suponer retrocesos, grandes retrocesos, estancamientos, porque todo se realiza en Hegel a través de la libertad, y eso es una posibilidad que se puede dar o no dar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la historia humana es racional? Pues no es un sentido lineal progresivo que digas ha ido aumentando la racionalidad, ha ido aumentando la libertad de forma lineal, no, sino que hay una evolución de conjunto, se puede dar cuenta del conjunto pues a través de etapas, de momentos de retroceso, de momentos que se contraponen unos a otros, ¿no? Entonces, dentro de este intento por buscarle un sentido a la historia, hay que distinguir entre como dos capas, ¿no? El proceso interior, que sería necesario, regiría la necesidad, ¿no? Dentro de la historia habría como una esencia oculta o una interioridad que movería eso en sentido necesario y verdadero y racional, ¿no? Que sería lo absoluto desplegándose. Y luego habría otra capa que sería la exteriorización, lo que vemos, la finitud,
incluso que ahí entra incluso la conciencia de la gente, que no es consciente de lo racional, ¿no? Sino que lo lleva a cabo de forma inconsciente. Y esta exterioridad pues tiene la forma de la contingencia, del azar. Entonces, bueno, habría que ver eso más detenidamente, ¿no? Y bueno, pues Dios, como hemos dicho ya 1000 veces, rompe con la tradición en el sentido en que Dios no es externo al mundo, sino que Dios es el mundo mismo. Dios es todo contenido, Dios es toda verdad y toda realidad. En la religión esto es solo representado como objeto externo, no así en la filosofía. La religión todavía se representa a Dios como algo externo, como objeto, pero en la filosofía no. Dios como espíritu absoluto es la definición última o verdadera de lo real. Lo absoluto es lo mismo que lo relativo, lo finito, que es su despliegue. La religión sería la autoconciencia del espíritu absoluto, en su despliegue, como lo otro de sí, como ser humano. Es decir, que aquí tendríamos la definición de religión, que sería el saber del espíritu divino acerca de sí mismo a través de la mediación del espíritu finito. O sea, es decir, que la comunidad religiosa humana, llevando a cabo sus actos religiosos y su religiosidad, lo que está haciendo es haciendo efectivo el espíritu divino y a Dios, ¿no? Eso sería la religión, ¿no? Entonces la conciencia finita o la comunidad de seres humanos es el momento del despliegue del absoluto del espíritu, pero en tanto que es negada y superada en su finitud aislada. Bueno, pues aquí dice que Hegel es como una expresión del espíritu del cristianismo, que es muy crítico con posiciones modernas del cristianismo y medievales también, pero sin embargo intenta como desarrollar el cristianismo primitivo, originario, y pues por ejemplo que luego intentó también la tradición mística, ¿no? También la Reforma y el luteranismo, el protestantismo intentaron ser una vuelta al cristianismo originario, ¿no? Entonces, bueno, él se mantiene fiel a esa propuesta, aunque siempre está la doble vertiente de religión, filosofía, y siempre tiene el modelo de la religión en Grecia y el modelo cristiano, ¿no? Hegel está contra el objetivismo divino, o sea, considerar a Dios como una sustancia externa, como un objeto, que es propio de la Edad Media y del racionalismo moderno, y también contra el subjetivismo divino, o sea, considerar a Dios como mera actitud, como donde se pierde el contenido y se le convierte a Dios en un subjetivismo del sentimiento. Esto dice que es propio del fracaso de las corrientes de su época frente al avance del racionalismo ilustrado. Las corrientes religiosas pierden la batalla por la verdad y por el contenido y dicen, bueno, pues Dios no existe como verdad, como contenido verdadero, pero al menos existe como sentimiento. Entonces Hegel rechaza esto porque cree que es perder la batalla frente a la ilustración y que debe darse la batalla por el contenido. Dios existe realmente, no se puede decir que es solo un sentimiento, ¿no? Entonces el subjetivismo del sentimiento es un refugio religioso impotente que renuncia a conocer a Dios, al contenido, y se produce ante el avance de la ilustración. Hegel sigue la línea del protestantismo, que es volver al cristianismo originario, buscar la simplicidad y la pureza inicial. Entonces, bueno, la Reforma plantea, en vez de la Iglesia, de la institución de la Iglesia como autoridad religiosa, plantea la Biblia como fuente de esa autoridad religiosa, y digamos que Hegel estaría en línea con eso. Lo que pasa es que, claro, ya en la época de Hegel había avanzado mucho la exégesis histórica, el estudio histórico de la problemática de los textos bíblicos, y que se había avanzado tanto que se había visto que muchos de ellos pues no tenía sentido decir que eran sagrados,
que eran palabra de Dios y que sin embargo eran textos simplemente históricos, ¿no? Todo esto es el problema de la positividad de la religión. Lo positivo es que la religión se base en milagros, en la Biblia como letra, como palabra de Dios, en la tradición, en los santos, en la Iglesia como institución. Todo eso son hechos positivos que para estos pensadores, Hegel o Kant, suponen una contradicción con el espíritu del cristianismo, que no se puede basar su autoridad en hechos materiales, ¿no? Critica a Schleiermacher. Schleiermacher propone una alternativa a esta crisis también de la modernidad, pero Hegel cree que es una forma de subjetivismo, que es una alternativa muy tibia, una alternativa a la ilustración, pero que es tibia porque se basa en el sentimiento y Dios como interioridad, ¿no? Y que esto es una derrota frente a la razón y frente a la ilustración, y que hay que dar la batalla en ese campo, ¿no? En el campo de la razón, de la objetividad. Entonces, para Hegel, Schleiermacher es la típica postura donde se rescata la religión, pero perdiendo a Dios. Y entonces dice que no, que hay que mantener la batalla en torno a Dios, ¿no? Schleiermacher es aquel que dijo que puso el sentimiento de respeto como expresión de divinidad interior, y entonces Hegel lo criticó porque dijo que entonces el perro sería el mejor cristiano porque es absolutamente respetuoso con su amo, ¿no? Entonces el sentimiento no es la característica esencial del hombre para Hegel, sino que es la razón, su esencia. Aquí tenemos una expresión que utiliza el autor, que es ateísmo religioso, que está muy bien, que se da a partir de la crisis del siglo XIX, que es salvar la religión aunque Dios no exista. Es decir, que hay formas de legitimación de lo religioso donde Dios ya no existe, pero se dice que la religión pues juega un papel importante en la sociedad, juega un papel importante en la moralidad, en la legitimación moral, jurídica y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco el debate está en torno a esos términos. La modernidad separa el conocimiento de la religión, da la autoridad al conocimiento a través de las ciencias empíricas y, bueno, pues relega la religión a un mero cuestión de sentimiento o de fe interior y, bueno, pues dice que Dios no existe desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, pues bueno, Hegel intenta superar esta dicotomía y plantear una alternativa, ¿no? Hegel rechaza toda forma de poner la verdad en el sentimiento, que pueda darse pues en Jacobi o, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Schleiermacher, ¿no? Porque el sentimiento es indeterminado, de forma que puede acoger dentro de sí a cualquier contenido. Yo puedo tener una fe enorme y dentro de esa fe no está determinado el contenido y puede ir en una dirección o en la dirección completamente contraria, ¿no? Entonces esto desemboca al final en un subjetivismo, o sea, una forma, un sentimiento que puede aceptar cualquier contenido, tanto uno como el contrario, es una forma de subjetivismo o de relativismo, ¿no? Entonces ahí es donde él dice que hay que dar la batalla por el contenido absoluto, ¿no? Se pierde la objetividad de la verdad y no hay un contenido sustancial, ¿no? Hegel sí cree que la subjetividad es esencial, pero como momento, o sea, no aislada de la objetividad. Entonces él plantea que ni solo subjetividad ni solo objetividad, sino una subjetividad como momento esencial que se complementa con el contenido y con la objetividad, que es la verdad en sí misma, ¿no? Entonces la subjetividad es el momento del para sí y la verdad es el momento del en sí. Retoma o sea, él no rechaza la modernidad como filosofía de la subjetividad, sino que la critica como un momento aislado, unilateral, que debe ser complementado
con el momento de la verdad, ¿no? Entonces recoge la reforma, que es una forma de subjetividad religiosa, donde la verdad de la fe tiene su fundamento en el sujeto, y también la filosofía a partir de Descartes tiene el fundamento de la verdad en el sujeto mismo, ¿no? Eso él lo recoge y lo desarrolla más allá de esto, ¿no? Entonces critica la subjetividad vacía o el mero objetivismo muerto. Ni solo la sustancia, la objetividad, ni solo el sujeto, sino la sustancia que es sujeto, que se hace a sí misma en su propia mediación negativa, ¿no? Entonces la filosofía de Hegel es un proceso de avance-retroceso, de ascenso y retorno, es decir, lo que llama Duque un bucle de retroalimentación, en el sentido en que el resultado es la verdad que retrocediendo puede fundamentar el principio, ¿no? Entonces cuando comenzamos, todo comienzo ya llega siempre demasiado tarde, ¿no? Porque tiene sus presupuestos que se desarrollan a través del resultado, ¿no? Y ese resultado a su vez vuelve al comienzo, que es lo que hace posible el proceso de conocimiento, ¿no? Entonces es como un círculo que se retroalimenta y que no es lineal, ¿no? Bueno, el concepto de religión, pues es el libro este de Hegel, trata primero, define el concepto de religión, luego habla de las religiones determinadas y luego en tercer lugar habla de la religión cristiana como la religión verdadera o absoluta, ¿no? La cultura europea, Occidente, se basa en un lado, en dos pilares, ¿no? En un lado en Grecia, que desarrolló la ciencia y el arte, y en el cristianismo, que es un hecho decisivo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la propuesta de Hegel, en este caso, en la filosofía de la religión, es una justificación filosófica del cristianismo, desde su propia filosofía, ¿no? Esto, claro, queda fuera de la dogmática cristiana y en cierta manera la dogmática cristiana la puede integrar o no. Por ejemplo, aquí habla de Hans Kung, que tiene un libro sobre Hegel, por ejemplo, que serían pues aquellas tendencias dentro del cristianismo, aquellas tendencias actuales más abiertas a la heterodoxia, ¿no? Al cambio, pues gente que propone transformar la iglesia para adaptarla a los tiempos modernos, básicamente, ¿no? Pues sí ven con buenos ojos a Hegel, ¿no? Y aquellos otros que se mantienen en posiciones más tradicionales, pues bueno, supongo que lo criticarán, porque Kant mismo hasta el 1924 estaba prohibido por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues no sé la verdad en qué situación está eso ahora, ¿no? Pero bueno, no creo que Kant, Fichte o Hegel sean, digamos que, autores muy estudiados dentro de la ortodoxia, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho antes, aquí dentro de la definición de la religión plantea el problema de la positividad del cristianismo. La positividad sería, pues, el positivo sería un sinónimo de hecho, ¿no? Digamos que, por ejemplo, pues el milagro sería un hecho sensible que demostraría la trascendencia o lo suprasensible, ¿no? Hegel rechaza el milagro. En este sentido, Hegel está muy posicionado con la ilustración. Los hechos, los santos, los hechos, la propia Biblia como palabra de Dios, la Iglesia como institución que representa a Dios, todo eso es rechazado como expresión de la verdad del cristianismo, porque sería una verdad externa al sentido del cristianismo, ¿no? Que el sentido del cristianismo pretende no crear un dualismo, como habíamos dicho desde el principio, entre lo material y lo inmaterial, entre lo sensible y lo suprasensible, ¿no? Sino que serían lo mismo, pero desplegado de modos diversos. O sea, lo sensible sería la manifestación de lo suprasensible, ¿no? Ninguna exterioridad puede dar cuenta del espíritu, que siendo absoluto solo puede dar cuenta de sí mismo. La verdad del espíritu es el mismo, ni la naturaleza ni el milagro, solo su testimonio.
La teología pretende pensar la religión, pero es superada por la filosofía. La verdad de la teología es la filosofía. A ver, Hegel se apoya en las escrituras como verdad positiva del cristianismo, intenta ser fiel al espíritu cristiano, pero dándole un sentido filosófico propio. La positividad del cristianismo debe ser superada en el concepto, en el pensamiento. El espíritu es su testimonio, la filosofía como comunidad religiosa viva. Entonces hay una aproximación filosófica a la religión, justificar su sentido interno o necesidad desde la verdad filosófica. Hegel se mantiene fiel al cristianismo, por eso mantiene la terminología dogmática, pero en realidad está pensando en el cristianismo su verdad desde la filosofía. La verdad positiva de la religión queda relegada a segundo plano, suspendida o cuestionada como externa. El espíritu se revela o se manifiesta, y el espíritu es el ser humano, puesto que es espíritu. El ser humano, puesto que es espíritu, está de forma inmediata en la verdad, pero sin saberlo. La Trinidad, la forma trinitaria de Dios que es utilizada por Hegel, es una forma de representación insuficiente, pero sí contiene el principio de la especulación. Hay muchas formas en religiones asiáticas, China, el Tao, el Yin y el Yang, habla de formas donde se contienen grandes principios filosóficos, pero en una forma que es inadecuada, ¿no? Que se basa en la representación física, por ejemplo, o en la representación que siempre tiene algo de físico y que es insuficiente para expresar principios que son lógicos y que no se pueden expresar con metáforas sensoriales y espaciales, ¿no? La naturaleza no posee saber, no es espíritu, y el ser humano debe superar su mundo externo y finito. El espíritu es la comunidad. La muerte de Cristo es la reconciliación de lo humano y lo divino, muere lo finito y se abre la infinitud, la negación de la negación, la comunidad como espíritu. Dios es la vida, o tiene vida, ¿no? Es esa actividad, acto puro que es saberse a sí mismo, conócete a ti mismo. Bueno, toda la crisis de la filosofía de Hegel irrumpe como crisis de su planteamiento religioso. En la época de Hegel, el cristianismo tiene algo parecido, o está en una crisis parecida a la que tenía en el Imperio Romano, donde se da una reclusión del individuo en su interioridad y falta el coraje de la universalidad, la verdad intersubjetiva, ¿no? La religión desaparece en el mundo, en su vida exterior, y entonces parece, dice el autor, que para Hegel la filosofía podría ser la guardiana de la verdad del cristianismo, ¿no? Mientras que tiene esta crisis histórica, ¿no? Bueno, luego dice que la filosofía de Hegel fracasa, o bueno, sí, es verdad que en justo los años posteriores pues sufre una gran crisis debido a que la filosofía se desarrolla por el ámbito de la finitud del ser humano como ser finito, y por el lado religioso fracasa este proyecto en el sentido en que la religión no necesita de la filosofía para tener una vida propia, ¿no? Y nada más, este sería el resumen. Y nada más, aquí hay, bueno, pues luego ya veremos si acaso la definición de Hegel de lo absoluto y todo esto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, un saludo.